Hola, hola mi comunidad, me habéis obligado a hablar. Me estoy recuperando, gracias a Dios, casi estoy bien. ¿Qué tal estáis? Como estáis viendo, estoy preparando un bizcocho de limón. Puse 3 huevos, si los huevos son pequeños pones 4. Le puse un vaso de este, más o menos, es un vaso mediano, no muy grande, no muy pequeño, y de azúcar. Le puse 2 saquitos de vainilla, azúcar de vainilla. Lo tienes que mezclar muy bien hasta que se convierta en una crema. Yo tengo aquí un medio vaso de mantequilla, la buena, no la margarina, porque la margarina yo no lo utilizaría, y aceite de oliva, la mitad. Como veis, lo voy a poner poco a poco y hay que mezclarlo muy bien, poco a poco, ¿ok? Pues vamos a mezclar muy bien. Hasta que se convierta en una crema, chicos. En una cremita. Yo utilizo esta maquinilla normalmente. Yo no utilizo esta maquinilla, pero esta mezcla muy bien. Por eso me dije, la voy a utilizar. Voy a añadir todo. ¿Dónde está? Todo el aceite. Y la mantequilla, chicos. La mantequilla es muy buena. Lo tengo que sacar porque sea un... Después de haber mezclado muy bien, chicos, le vamos a añadir la misma cantidad de un vaso de leche. La leche, si es posible, no tiene que estar muy... sacarla antes del frigorífico, no. Tiene que estar a la temperatura ambiente como el resto de los ingredientes, chicos. Cuando está muy frío no está bien, ¿ok? Para que lo sepáis. Lo que quería decir, chicos, si la leche está muy fría, calentarla muy poquito para quitarle el frío, solamente esto. Bueno, chicos, aquí tengo harina. Son 2 tazas de estas, pero una taza es de harina blanca, y si podéis utilizar la maicena, que es muy buena. Yo utilizo la maicena hoy, pero no tenía mucho, porque la maicena lo que hace es que el bizcocho salga muy suave, y eso le ayuda también a que se levante muy bien. Claro, con la levadura de baking soda. Yo le he puesto una cuchara de esta, ¿ok? Que sirve también para muchísimas cosas, también para hacer bizcochos, ¿ok? Ahora lo vamos a mezclar. Con una espátula le voy dando las vueltas y vamos viendo cómo está saliendo nuestro bizcocho, chicos. Lo que le voy a añadir también son las raspaduras de 2 limones, que estoy haciendo un bizcocho de limón. Es muy rico, riquísimo. Y yo he mezclado también el baking soda, lo mezclé, es una cuchara así de grande que le puse. Lo mezclé en la harina,
Y le voy a añadir también más harina porque lo veo un poco más líquido, que son 2 tazas. Y si le falta algo más, pues se lo voy a añadir. Bueno, lo mezclo todo y vuelvo con vosotros. También lo que le voy a añadir no solamente el zumo de 2 limones, sino, digamos, el zumo de 1 limón, pero la cáscara raspada son ralladuras de 2 limones. Aquí está el zumo de limón, se lo voy a añadir ahora, que le va a dar un sabor muy delicioso. Como tiene baking soda, pues se va a poner muy suave. Vais a ver que el bizcocho va a salir. Mientras estáis dándole la vuelta al bizcocho, que ya lo he terminado ahora, tenéis que calentar el horno a 180 grados y calentarlo por 10 minutos, máximo 15 minutos, 10 minutos ya está caliente. Y porque yo ya he terminado, lo voy a poner en un envase que yo voy a utilizar para el bizcocho. Os lo voy a enseñar ahora. Esta combinación de maicena, baking soda, bicarbonato de sodio y no la levadura, la que conocemos de pasteles que yo utilizaba antes, esta combinación hace que el bizcocho sea más alto. Eso es lo que yo aprendí, chicos. Y lo comparto con vosotros a través del amor. Siempre, siempre. No os olvidéis de darme un like, de apoyarme. Inscribiros al canal, que es gratuito, no cuesta nada, de compartirlo y déjame saber de qué sitio me estáis viendo. Hay que preparar, yo he preparado todo de antemano. Tenéis que engrasar alguna cosa así u otra cosa, donde vais a poner el bizcocho, no importa. Un plato de cristal también, que sea un poco hondo, también lo podéis utilizar. Que no es cosa de que sea alguna cosa de luxe o lo que tengáis. Lo voy a rellenar. Y ya cuando termino te lo enseño. Bueno, chicos, aquí está el bizcocho ya terminado. Tenéis que seguir los pasos que yo hice si queréis que os salga de la manera como yo lo hice. El resultado final lo vais a ver. Si queréis ponerle algo por encima, yo le voy a poner raspaduras de coco. Si te encantan, a mí el coco me encanta, chicos. Y las personas que me siguen saben que yo lo utilizo en muchas cosas. Así que o lo podéis también decorar con semillas de sésamo o ajonjolí. Si os apetece, chicos, si no, nada. Lo podéis dejar así, va a salir igual de rico. Y no pasa absolutamente nada. Es que a mí se me apeteció de ponerle el coco, ya está. Y lo voy a meter al horno, como os he dicho. A la temperatura, yo primero caliento el horno a 10 minutos. Digamos 10 minutos y lo pones no todo abajo, un poco arriba, te lo voy a enseñar ahora. Y después apago lo de arriba, dejo solamente lo de abajo para que, ¿cómo se dice? Ay, la palabra. ¿Ya comprendéis lo que digo? Pues lo dejo así, voy viendo que está subiendo porque se lo vas a poner los dos. Se va a poner muy de arriba, digamos, y a lo mejor de abajo menos. Así que paso a paso. Os lo dejo ver ahora. Bueno, chicos, aquí lo puse. No abajo del todo, un poco arriba. Y le apagué el fuego de arriba. ¿Por qué? Porque ya sabéis que algunas veces, yo os lo voy a enseñar aquí. Dejé solamente el de abajo. Cuando lo caliento, digamos, por las dos partes, pero cuando le pongo abajo por unos 25 minutos, hay que mirarlo, porque si no se va a hornear por las dos partes y a lo mejor por abajo no se va a hornear bien. Así que yo lo dejo así para que se hornee muy bien por abajo y después, si lo voy que se está levantando un poco, ya lo podéis ver, entonces hay que encender el de arriba.
así lo hago yo. Cada uno como lo sabe cómo hacerlo, de todas maneras. Yo solamente os explico, chicos. Y lo puse a una temperatura de 180 grados y mirándolo más o menos en 40 minutos ya va a estar listo. Y os voy a dejar ver el resultado final. Nada, mi comunidad, aquí está el bizcocho, ya lo terminé. Mira cómo ha salido de maravillas. Lo vamos a probar, que yo lo tengo que probar. Le tengo que dar la vuelta, yo creo, mejor, para que lo veáis mejor. Así ha salido el bizcocho. Vamos a probarlo, el resultado, para ver qué tal está. Un trocito, lo mejor de lo mejor, pequeño. Probarlo delante de vosotros. Mira cómo ha salido nuestro bizcocho de limón. Yo siempre lo dejo el bizcocho que se vuelva que se hornee muy bien. No me gusta que se quede así. Está muy bien. Vamos a coger. Bueno, lo voy a hacer con mi mano. Quería coger un tenedor, pero mira qué tal está. Sí, huele a limón. Lo he olido. Mira, muy esponjoso. Muy esponjoso. Claro que todavía está caliente. Voy a probarlo. Riquísimo. Está riquísimo, chicos. El azúcar es exactamente ni muy dulce. Está bien. Bueno, chicos, os dejo aquí. Espero que os guste. Espero que os anime a que vosotros también preparéis vuestros propios bizcochos caseros. Bye bye, hasta la última. Hasta la próxima, yo dije hasta la última. Bueno, bye bye, chicos. Hasta la próxima vez.